Que el Señor te bendiga, qué gusto seguir conversando contigo acerca de cómo interceder por Israel. Estuvimos viendo en el capítulo anterior acerca de este espíritu de Amalek que tiene como propósito destruir a los israelitas, desaparecerlos de la faz de la tierra. Pero quiero hoy que aprendamos también cómo este espíritu se asocia o los socios de Amalek. Vemos ahora en las noticias cómo hay diferentes posturas de gobiernos en Latinoamérica, por ejemplo, posturas de gobiernos en contra de Israel. Pareciera como que su postura es como, oye, yo no quiero tomar partido, voy a favor de los dos, o en ambos hay heridos, en ambos hay lastimados, en ambos hay muertos. No, tenemos que tener una postura clara. Porque Israel fue atacado sorpresivamente de una forma terrorista. O sea, el mensaje es claro, estamos con Israel. Por supuesto que tenemos que orar por todos aquellos que están siendo afectados en la guerra en ambos lugares. En Gaza están muriendo civiles, del lado de Israel han muerto civiles, porque lamentablemente eso provocan las guerras. Pero no podemos quedarnos de lado como imparciales, porque entonces estaríamos diciendo que lo que hizo Hamás no es terrorismo. No estaríamos siendo claros. Entonces tenemos que ser claros en esta parte y darnos cuenta cómo opera esto. Pero esto está pasando en diferentes gobiernos que salen dando comunicados e incluso ya más directos en contra de Israel, oponiéndose de una forma directa, y esto se va metiendo en diferentes ideologías o corrientes políticas que van en contra del pueblo de Israel. Tendencias comunistas que van en contra de lo que es Israel. O sea, ustedes lo van a ir viendo conforme esto se va desenvolviendo y van saliendo muchas ideas y muchos pensamientos, y este espíritu va encontrando gente con que asociarse. Por ejemplo, universidades, ¿no? Universidades donde comienzan a hablar en contra de Israel y comienzan a tener esta tendencia porque este espíritu tiende a asociarse con diferentes tendencias, corrientes filosóficas, ideológicas. En la Biblia parece que Dios le pide a los reyes que desaparezca por completo Amalek, cosa que no desapareció. Pero es interesante ver esto porque Dios quiere que este espíritu que va en contra de Israel desaparezca por completo. Miramos un poco acerca de quiénes eran los amalecitas. Ellos eran nómadas. En Números capítulo 13, versículo 29 dice lo siguiente: Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces, yo quiero que tú mires la característica: eran nómadas, eran nativos o tenían movimiento en el Negev, en el desierto entre Egipto y Canaán. Los babilonios los llamaban a ellos los Suté, los egipcios los llamaron los Situú, y las tabletas Amarna se refirieron a ellos como los Cabatí o saqueadores. Ese era el nombre que tenían. Es un espíritu saqueador, es un espíritu de andar saqueando y ganar lo que no le pertenece, tomar lo que no es suyo, ¿sí? Entonces, la constante crueldad que tuvo o que tuvieron los amalecitas hacia los israelitas comenzó en Refidim, como vimos en el capítulo anterior, en Éxodo capítulo 17, versículo 8 al 13. Nos narra completamente cómo iniciaron ese ataque sorpresivo, parecido al que ha hecho Hamás ahora. Pero miremos ahora lo que dice Deuteronomio capítulo 25, versículos 17 al 19. Deuteronomio 25, 17 al 19. Dice: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Pon mucha atención. Cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios,
Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo, no lo olvides. Mira qué interesante, porque dice que atacaron a los débiles en la retaguardia, cuando estabas cansado, cuando estabas trabajado, no tuvieron ningún temor de Dios. Esa es la forma en que también Hamás ha atacado ahora a Israel, porque tienen este espíritu de Amalec, este espíritu que los lleva con este enfoque de destruir por completo a Israel. Y dice el Señor, y lo borrarás por completo, ya no habrá ni memoria de ellos. Por eso tenemos que orar, y les explicaba en el capítulo anterior que tenemos que orar para que este espíritu de Amalec sea totalmente deshecho, sea expulsado incluso de aquellos líderes que están liderando Hamás o Hezbolá, y hay que echarlos fuera de ellos para que sean libres y puedan pensar y razonar sin esta influencia diabólica que los lleva a querer exterminar a los israelitas. Ahora, lo interesante es que los amalecitas después se unieron con los cananeos y atacaron a los israelitas en Horma. Eso nos dice Números capítulo 14, versículo 45. Dice, y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron persiguiéndoles hasta Horma. Mira, dice, descendieron ¿quiénes? Los amalecitas y los cananeos. O sea, se pusieron de acuerdo, se unieron para hacerle daño a Israel. Y es lo mismo que ocurre, porque aparece esta guerra y de repente comienzan a unirse. Y ya no solo estoy hablando países que tienen alguna historia de guerra con Israel, sino comienzan a unirse diferentes tendencias. Y si tú comienzas a investigar un poco, te vas a dar cuenta que hay universidades en Estados Unidos que están haciendo reuniones a favor de Palestina, en contra de Israel, y están saliendo gobiernos, voceros, ministros a dar sus comentarios. Incluso en algunos países están las relaciones entre el gobierno de Israel y ellos está quebrándose. Tenemos que tener una posición totalmente correcta. ¿Por qué? Porque se van uniendo así como pasó acá en la Escritura. En Jueces capítulo 3, versículo 13, volvemos a ver lo mismo. Jueces capítulo 3, versículo 13. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Nuevamente asociándose, y podríamos hacer un análisis de quiénes son los cananeos, de quiénes son los de Amón o los moabitas, y cuando miramos es toda una tendencia siempre para hacer daño a Israel, es todo un propósito, es toda una idea. Por eso tú como cristiano tienes que no solamente pensar en que estás orando por una nación más, por una nación en un conflicto como el que tiene Ucrania, por cual tenemos que también orar e interceder. Pero aquí estamos hablando de otra dimensión. Aquí estamos hablando de una dimensión donde el pueblo de Israel está siendo atacado nuevamente por un tema espiritualmente hablando, profético, que tiene que ver con nosotros los cristianos. Y por eso tenemos que estar claros en esto y tener el mensaje correcto y de cómo debemos nosotros interceder. Ahora, en Jueces capítulo 6, versículo 3, encontramos que los madianitas también se unieron con los de Amalec para declarar guerra a los israelitas. Ellos fueron los responsables de la reiterada destrucción de la tierra y del suministro de alimentos de los israelitas. O sea, yo quiero que mires esto. Vamos a leerlo. Jueces capítulo 6, versículo 3. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían
y los atacaba. Una y otra vez vemos esto en la historia bíblica. Y entonces el Señor le da una orden al rey Saúl que no cumple. Él tenía que destruir a los amalecitas en su momento, en tiempo de guerra. Estamos hablando del tiempo del Antiguo Testamento. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 2 al 3, sucede lo siguiente. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esta fue la orden de Dios para el rey Saúl. La respuesta de Saúl fue hablar con los ceneos para que se alejaran. Ellos eran amigos de Israel y no estuvieran en la zona de conflicto. Entonces, cuando atacaron a los amalecitas, Saúl no completó la orden que Dios le había dado a través del profeta. No terminó la tarea. Él perdonó la vida del rey amalecita, tomó el botín para él y para sus soldados, mintió acerca de lo que había hecho. Esta rebelión de Saúl le costó el reino, porque su corazón no era conforme al de Dios. Él estaba centrado en otra cosa y se puso a alguien más por rey. Eso lo vemos en el versículo 23 de este primer libro de Samuel, capítulo 15. Ahora, no se puede entonces dejar libre, porque esto lo estoy llevando a un tema espiritual, ¿no? No se puede dejar libre al espíritu de Amalec. Debe ser reprendido y no tolerarlo en ninguna manera. Los amalecitas se escaparon y siguieron hostigando y saqueando a los israelitas durante sucesivas generaciones por cientos de años. Y eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Pero quiero que te des cuenta lo que está pasando acá. Está habiendo una unión, una asociación con personas que pareciera que no piensan igual que los amalecitas, pero que tienen una asociación en contra de Israel. O sea, su objetivo es en contra de la nación de Israel, es en contra del pueblo de Israel, es en contra de que Israel sea una nación, en contra, por ejemplo, de que la capital de Israel es Jerusalén. Es increíble porque resulta que tenemos cristianos que leen historia, dicen ellos. No, dicen, estamos a favor de Palestina porque hemos leído la historia. ¿Pero han leído la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es la tierra que le pertenece a Israel? Entonces, cuando nos confundimos porque comenzamos a ver, y yo he visto que en algún momento también, de alguna forma, tendemos siempre a ir por el que llora, ¿verdad? El que llora nos conmueve, el que llora nos hace experimentar como, no, yo tengo que ir por él. Aunque no tenga la razón, aunque haya sido el malvado, aunque haya sido el que haya actuado mal, como está llorando, entonces hay que ir por él. Tenemos que ser muy claros respecto a la Escritura. La capital de Israel es Jerusalén. Ahí vivió el rey David. O sea, es claro que es la capital. Pero hasta ahora una gran cantidad de países no quieren reconocerla porque hay mucho temor, porque hay mucha influencia, hay mucha manipulación. Entonces no es que vayas a leer algunos libros de historia, es que vayas a leer la Biblia. Y la Biblia dice que la capital de Israel es Jerusalén. Tenemos que ir a leer la Biblia y entender que desde el principio la tierra le pertenecía a un pueblo llamado Israel. Dios los sacó de Egipto y los llevó a esta tierra llamada la tierra prometida, que tiene mucho significado para nosotros los cristianos porque entendemos que es el cielo, que es la patria celestial, una ciudad no construida por manos de hombres, sino por mano de Dios. Lo entendemos perfectamente.
Pero al ver el tema bíblico, tú vas viendo que todo el tiempo los que vivían ahí eran israelitas. Por ejemplo, el año 70 después de Cristo, los romanos destruyeron el templo judío en Israel, en Jerusalén. Entonces no podemos nosotros pensar y decir, no, yo voy a favor de esto porque a Palestina le ha pertenecido la tierra, sino que tenemos que ir a estudiar la palabra y entender el punto bíblico. Quizá estés de acuerdo conmigo, quizá no. Lo que sí tienes que comprender es que la Escritura sí nos pone de acuerdo, sí nos lleva a estar de acuerdo. Y quiere el Señor que oremos y que pidamos al Señor y que clamemos a Él por Israel. Y que no terminemos asociándonos con un espíritu demoníaco que le estamos llamando acá en este curso Amalek, porque lo que él quiere es destruir a Israel, erradicar por completo a Israel, porque hay una sentencia contra ese espíritu. ¿Cuál es la sentencia que Dios dio para ese espíritu de las tinieblas? O sea, yo quiero que tú lo veas porque el Señor lo ha estado diciendo y lo va a seguir diciendo, y tenemos que darnos cuenta de eso, que está en Deuteronomio 25, 17 al 19. Dios está hablando claro que al que hay que erradicar es a este espíritu que manipula las mentes, manipula los corazones y que lleva a las personas a estar en contra de Israel. O sea, nosotros no podemos estar en contra de Israel. Tenemos que orar por Israel, tenemos que ayudar económicamente a Israel, tenemos que estar con Israel porque el Señor pide que nosotros oremos por Israel. No podemos estar a favor de todos aquellos que van en contra de Israel. Porque si estamos a favor de aquellos que van en contra de Israel, estaríamos yendo contra lo que Dios dice. Y tenemos que orar. Nosotros como cristianos somos el pueblo de Dios. Somos nación santa, somos escogidos para Él. Pero eso no quiere decir que Dios se haya olvidado de Israel. Por un tiempo Israel ha estado ahí porque ellos rechazaron al Hijo de Dios. Pero eso no quiere decir que Dios los haya abandonado. No quiere decir que Dios, su corazón no está con Israel. Si nosotros podemos orar y discernir esto, vamos a tener claridad de lo que la Escritura dice. Quiero en este momento que te unas conmigo y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él destruya, porque estamos aprendiendo cómo orar por Israel. Ahora estamos viendo que este espíritu de Amalek se asocia. En el capítulo anterior reprendimos este espíritu de Amalek. Ahora quiero que te unas conmigo y no solamente reprenderlo, sino ver con quiénes se está asociando. Y ya hablamos a esferas políticas, a esferas de gobiernos, a esferas diplomáticas. Nos dirigimos a poderosos en empresas, nos dirigimos hacia un nivel mucho más alto con el cual se asocia, donde hay financiamiento para destruir a Israel. Viene financiamiento a estas organizaciones terroristas de países que parece que apoyan a Israel o son imparciales, pero están apoyándolos para que tengan los recursos para atacar a Israel. Así es como se asocia este espíritu. Así que si tú amas a Israel, te pido que en este momento te unas conmigo y vamos a ponernos delante del Padre Celestial a orar. Padre, estamos delante de ti y venimos a orar por Israel, venimos a orar por cada israelita. Creemos en el nombre de Jesús que tu gracia está fluyendo sobre ellos. Señor, hay muchos que están reconociéndote a ti como Señor y Salvador. Y te pido que tu gracia, como dice el apóstol Pablo, yo soy el ejemplo de que Dios tiene abundante gracia. Y yo creo que tu gracia es en abundancia. Y te quiero pedir, Padre, que fluya en este momento tu poder sobre Israel.
Revélate, Señor, que la palabra de aquellos que están evangelizando, de aquellos que están hablando del Mesías, de Yeshua, de Jesús, pueda llegar a los corazones de cada israelita y se le quite el velo, se le quite esa costra de los ojos, esas escamas que no les permiten ver que el Mesías ya vino, que ya murió y que resucitó. Tómalos en este momento, en el nombre de Jesús oro, Señor, de esta forma. Y te quiero clamar en este momento que vengas a tomar con tu gloria y tu poder a los gobiernos. Te clamo, Señor, por los gobiernos que están generando alguna oposición a Israel. Te clamo, Señor, que tomes al país de Irán. Toma, Señor, Arabia Saudí. Toma Qatar, que tu gloria se mueva, Señor, en el Líbano, que tu gracia se mueva en todos los países que de alguna forma han tenido algo que ver en contra de Israel. Toma Egipto, que tu gracia se mueva. Te clamo, Señor, que tomes con tu bondad y tu misericordia a los gobiernos, a las áreas políticas, a los primeros ministros, a los reyes, a los gobernantes de estas naciones, y sean liberados de todo espíritu y de toda manipulación del diablo en contra de Israel. Que ellos puedan ver que puede suceder lo que dice la Escritura, que Esaú y Jacob se reconciliaron. Que Esaú y Jacob tuvieron paz, los dos hermanos, en el nombre de Jesús. Que venga libertad, Señor. Que venga libertad en la mente de aquellos que quieren atacar a Israel, para que de esa forma se eviten muertes no solamente de soldados, sino también de civiles, y haya paz y haya armonía. En el nombre de Jesús reprendo ese demonio de Amalek que anda buscando socios, que anda buscando quien lo apoya, quien lo anima o quien está con él, en esferas políticas como China, en esferas políticas en Estados Unidos, en Colombia, en México, en toda Latinoamérica anda buscando socios, y por eso hay personas y gobiernos que no toman una postura. En el nombre de Jesús te pido, Señor, por los 5 continentes, África, Europa, Oceanía, América, te clamo, Señor, que tu gloria fluya y que cada nación sea liberada de este espíritu de Amalek que anda buscando socios contra Israel, y que venga tu libertad. Te clamo, Señor, que tomes las cúpulas empresariales, que tomes también, Señor, las cúpulas de los medios de comunicación escrito, digitales, en internet, de todas las formas en que hay comunicación, los periodistas, las noticias. En el nombre de Jesús declaro, Señor, que hay libertad sobre ellos, que tu gracia fluye y que son libres de todas estas ideas, de todos estos pensamientos de ir en contra de Israel, y que experimenten tu gracia, que experimenten tu amor y tu bondad. En el nombre de Jesús vengo, Señor, juntamente con el que está en este momento aquí orando conmigo. Venimos a liberar a todos aquellos que se están asociando con este espíritu para ir en contra de Israel, tanto en el área política, en el área empresarial, en el área de las artes, en el área de la educación. En el nombre de Jesús declaro libertad, declaro que tu gracia fluye, que tu poder viene a liberar todo el mundo de estas acechanzas de asociación en contra de Israel. En el nombre de Jesús, así lo creo, Señor. Gracias, Señor. Hay libertad. Veo tu libertad, Señor. Tu libertad. Que las personas abran sus ojos. Y te clamo, Señor, por la iglesia tuya, la iglesia de Cristo. Clamo, Señor, que llegues a cada pastor, que le reveles a través de la Biblia, a través de la palabra, que no puede estar en contra de Israel, que no puede estar imparcial, que no puede dejar que su corazón se inunde pensando, oh, yo tengo que apoyar al que sufre, porque entonces entra una idea en contra de Israel. Toma, Señor, a todos los pastores a nivel mundial, y te clamo que ellos no se asocien, no terminen asociándose con este espíritu de Amalek en contra de Israel.
Toma sus mentes, sus corazones. Te clamo por toda la iglesia a nivel mundial. Toma cada cristiano, toma cada persona para que sea libre de esas ideas de ir en contra de Israel. Toma, Señor, con tu mano de amor, con tu mano de bondad, con tu mano de misericordia a Israel. Toma al presidente, toma al primer ministro, toma a los líderes en el ejército, dale las estrategias, las formas para poder llegar, para poder agarrar únicamente a los responsables y que no termine más gente lastimada. Gracias, Señor, tú siempre le has dado la victoria a Israel y oramos desde la victoria, creyendo que tú lo tomas. Padre, en el nombre de Jesús te pido que por el poder de tu Espíritu Santo, más israelitas se entreguen a ti, más judíos se entreguen a ti, reconozcan que tú eres el Mesías y que tú eres el Salvador. Padre, en tus manos ponemos todo lo que estamos orando, porque creemos que para ti no hay nada imposible y todo espíritu de las tinieblas sale huyendo. Todo espíritu de Amaleque que anda buscando socios es destruido. Y todas las organizaciones terroristas ya dominadas por este espíritu son libres, libres en sus mentes, que puedan reconocer que tú eres el Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Quiero animarte a que sigas orando por Israel. Te espero en la tercera parte y final parte de esta serie de cómo interceder por Israel. Y vamos a estar grabando más material que yo creo que te va a ser útil a ti. Que el Señor te bendiga.